Ahora lo que me preocupa es lo del puño del gas. No sé dónde lo tengo. La pieza, aquí está. Vamos a ver cómo la corto y si queda bien una vez cortada, cómo la tapo. ¿Dónde está esta pieza que no quiero cortar? He marcado aquí y aquí. Voy a empezar cortando por este filo hacia adentro y para saber dónde estoy voy a utilizar esas dos marcas para ayudarme a saber hasta dónde puedo llegar. Vamos a ver si cojo aquí, eso. Vale, pues a ver, más o menos vamos a quedarnos un poco más largo. Ahora mejor, no está recto del todo, ahora está mejor. Bien, pues aquí lo tenemos como ha quedado el corte. Yo creo que ha sido suficientemente preciso, más luego un poco de lijado para que quede perfecto. Perfecto, bueno, que no es necesario, pero la pieza que he quitado, ahora sí, aquí no afecta a nada negativo. En el puño, una vez montado, vemos que, bueno, aquí es que le he tocado con el caballo, con una parte que gira, pero no con el disco, con el eje. Y ahora he tenido que lijarlo un poquito. Luego cuando lo pinte ya se queda bien. Y como digo, no afecta aquí el puño del gas girando correctamente. Y sin embargo deja todo este espacio que luego veréis es necesario para que la bomba aquí haga su juego. Ahora veréis. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues taparlo. Voy a buscar una laminita finita de transparente, porque no quiero este grosor, quiero que sea mínimo aquí. Y luego otra aquí, voy a recortarlo y lo voy a pegar con pegamento, porque esto no merece la pena nada más. Pues se podría, le quitas toda la pintura, fabrica unas piezas en aluminio, pero vamos, muchísimo trabajo y coste para no es necesario. Esto no tiene ninguna función ahí más que vaya tapado para que no se ensucie. Y con este plástico de poliuretano o policarbonato, mejor dicho, que tengo por aquí, que será, a ver, tengo por aquí de este mismo que viene con para las caretas de soldar, por ejemplo, pues cogeré un trocito de este fino y lo pego. Así que voy a proceder y os enseño cómo queda. Y bueno, aquí tenemos el resultado. Antes de nada, enseñaros, esta era la bomba que traía esta moto, ¿no? Que estaba muy trabajada por todos lados. Y dije, antes de intentar arreglar y... en fin, que no estaba para montarla. De hecho, pues bueno, fue la razón de que montase la otra bomba. Claro, la otra bomba vimos que en el manillar tocaba, es lo que estamos tratando hoy. Y entonces he cogido, y aquí tenéis la solución. He cogido y, como habéis visto, he cortado este trozo que estaba ni más ni menos que aquí y que no hacía nada.
en el puño realmente. Sin embargo, sí que me molestaba. Ahora os lo enseñaré en el manillar. Pero molestaba... ¿Dónde he dejado yo la bomba? Ahora mismo, la tenía en la mano... Aquí está. Molestaba, digamos así. A ver, sí, a esto. Ahora lo enseño ahí, ¿no? Bien, pues... eliminado. Entonces se hizo aquí el hueco perfecto. Y en este hueco lo que he hecho, podéis verlo aquí, es poner una fina capa de metacrilato muy finito. Pegado. Y bueno, y después pues ya lo he vuelto a pintar. De manera que esto va así. Y ahora no debe de molestar. Vamos a verlo en la moto. Entonces en la moto, como decía, bueno, ahora coloco aquí mi puño. Y aquí coloco yo, aunque tengo que hacerle todavía el agujerito aquí al manillar, cuando vea la posición exacta. Pero en principio, esto está ahora en posición. Y lo pongo aquí en su sitio, como veis, y ya no molesta. De manera que voy a coger la cámara para que lo veáis por este lado. Pues ya queda en una posición lógica, aceptable respecto a la maneta también. Y bueno, pues aquí supuestamente podré cambiar de mapa y todo esto. Bueno, pues una modificación más que ahora ya voy a terminar de ponerle sus tornillos, voy a ver la posición, le voy a hacer un agujerito al manillar y dejarlo listo. Bueno, ya está montado en su sitio. Aquí todo correcto. Yo no sé, ha quedado bien la profundidad, la altura, muy bien. Ahora, ya no sé si esto ha quedado tan estético. Yo la gracia de dejarlo transparente me había hecho gracia, pero ahora al verlo puesto ya no estoy tan seguro si tenía que haberlo pintado todo negro. Bueno, si acaso pues en otro momento lo quito y lo pinto, tampoco tiene... Pero en fin, me había parecido gracioso dejarlo ahí como eso, como transparente. En fin, una cosita más de esta KX eléctrica y un episodio más, con lo cual seguimos avanzando poquito a poco y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí.